Martina Roldán, que le damos los buenos días. Martina, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenos días, Nelly. Gracias por la invitación y bueno, como te dije anteriormente, por abrir este espacio para hablar de un tema tan importante. Tan importante digo, y movilizante, ustedes, ¿no? Sí, ustedes los medios son fundamentales en este último eslabón de los procesos, porque es clave que la difusión de estas causas sea siempre cuidadosa y responsable. Por sobre todo si se trata de menores, ¿no? Como ha sido en este caso. Se conoció entonces en el día de ayer, para darle contexto a nuestra audiencia, la condena al quien fuera profesor de educación física, Darío Díaz, a 13 años de prisión por varios delitos contra la integridad sexual de una menor de edad. Ponenos en caso, puntualmente, ¿dónde fue, en qué años se habrían suscitado estos casos de abuso? ¿En qué marco se habría dado? Bueno, los casos ocurrieron en el año 2018, cuando la menor tenía entre 7 y 8 años de edad. Las dos edades se dan porque tenía 7 al principio y después cumplió los años durante su ciclo lectivo. El profesor tenía cerca de 40 años, era el docente de educación física y ocurrieron en el colegio a la que menor asistía en la localidad de Las Carrices. Ahora, ¿cómo es posible, me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible que un menor quede a solas con un profesor, digamos? ¿Hay cierta complicidad de algún directivo, de otros docentes? ¿Les ha vuelto esta pregunta en algún momento? A ver, como todos bien sabemos, estos delitos ocurren siempre lejos de la vista de terceros. No me gustaría llamar cómplice a nadie, y creo que faltó más seguridad, claro está, más atención, pero estas personas se las rebuscan para hacerlo fuera de la vista de terceros. Y claramente una víctima de 7 y 8 años que se encontraba amenazada porque este hombre usó el miedo de esta menor como arma. Si vos hablas, te pasa esto. Si vos hablas, a tu familia le pasa esto. Entonces, es muy difícil para la víctima, es muy difícil para la familia, porque convengamos que todos como familiares lo último que queremos escuchar, o lo último que se va a cruzar por la cabeza, es que alguien cercano sufrió este tipo de cuestiones. Me apena, la verdad que lo digo desde un lugar que me apena terriblemente que una niña de 7, 8 años, niño, no importa, un menor de 7, 8 años haya sufrido esta vulneración de sus derechos en manos de un profesor que se entiende que después del ámbito familiar, la escuela es el lugar de contención por excelencia, de respeto por la infancia por excelencia, y que no haya ocurrido esto es doloroso como sociedad, ¿no? En ese sentido. Martina, preguntarte en qué circunstancias se denuncia, cómo es que la familia avanza en una denuncia por supuesto abuso. Todo comienza, cuando esta familia empieza a desmoronarse por las actitudes de la niña, que no eran correlativas a las actitudes de una menor, porque en varias oportunidades tuvo ideaciones de muerte, cosas muy dolorosas, ataque de pánico, todo lo que conlleva un abuso, ¿no? Después de haberlo vivido. Y bueno, es que deciden que la niña empiece con tratamiento psicológico y la madre insiste, una madre muy presente, una familia extremadamente presente. Por eso digo, sucede hasta en familias que están, imagínate, esta madre vive a 3 cuadras de la institución y le lleva en auto. Claro, familia presente y puede pasar, digamos. Y puede pasar, y por más que se tome todos los recaudos de llevarla en auto 3 cuadras, te puede pasar. Entonces la niña comienza tratamiento psicológico y bueno, ahí con esa prueba que fue contundente también, donde el niño puede hablar, se realiza la denuncia. Qué interesante que la familia esté tan atenta a todos los cambios que presentan
los niños, los adolescentes, ¿no? En su vida, ¿no? La observación acá es clave por parte de la familia y uno se pregunta, este profesor estuvo en contacto con tantos niños y niñas. Sí. Disculpe, buen día, doctora. Buen día. Mi hija era alumna de este muchacho y era cuando se supo algo, que se empezó a correr la voz, empezar a hablar con ella, decir, che, ¿alguna vez notaste algo? ¿Se te acercó demasiado? No, en este caso en particular con nuestra hija no, pero bueno, fue horrible saber que algo pasaba y que no se podía definir, nosotros como medio de comunicación no podíamos dar nombre, pero ya había gente que manifestaba en las redes sociales y no sabíamos cómo hacer, cómo tratar, pero bueno, era un diálogo más continuo con tus hijos en este caso para saber, ¿está todo bien? ¿Cómo es el comportamiento de él? ¿Con vos no pasa nada? ¿Notaste algo con tus compañeras? Es feo para todos, digo, no solamente para el que lo vivió, que debe ser una tortura, la persona, ¿no es cierto? Al punto que le escucho a la doctora de decir de que hablar de si sigo viviendo o no sigo viviendo en una criatura, la amargura, la angustia, todo lo que le debe pasar. Bueno, el resto de compañeras y compañeros que se fueron enterando de algunas cosas también no la pasaban bien, Totalmente, que no le pasaba a mí, por eso también el ser respetuosos de cuando vemos actitudes en personas que no deberían ser, en niños más que todo, estar alerta. Porque, mirá, yo imagino que vos, claro, lo que me estás diciendo, cuando te enteraste como padre fue como un balde de agua fría. Sí. Porque en el común de nuestra mente pensamos que estamos alejados de eso y estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Claro, tenemos casi una convivencia, digamos, con abusadores en ese sentido, sin saberlo, ¿no? Claro, totalmente. Y por eso también, a ver, esto es un llamado a la sociedad, para que cada uno, desde su lugar, se convierta en un agente de prevención y de cuidado, porque la protección de estos niños, de las niñas y de los adolescentes no puede depender únicamente de las instituciones. Claro. Requiere que las familias, que las escuelas, que las comunidades, que ustedes como medio, trabajemos juntos para generar ese entorno seguro y principalmente para escuchar y luego accionar. Bien, que en el momento que sucedía, doctora Martina, a mí me tocaba trabajar en la radio en Las Perdices y los vecinos que por ahí te escribían en privado y te decían, ¿por qué no dan nombre? ¿Por qué no tocas el tema? Es que tampoco lo podíamos tocar porque no teníamos la certeza ni había alguien que se pronunciara con respecto a esto en lo legal, entonces no queríamos meter la pata en equivocarnos, no sabíamos qué hacer. Es que totalmente, a ver, convengamos que detrás de todo esto hay un código penal que nos va diciendo cómo debemos actuar, son causas de instancia privada, claro, en la que exigen mayor reserva. Exacto. Convengamos que durante el proceso quien está imputado se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay una serie de pautas que debemos respetar, ¿no? Sí. Y bueno, esto también es lo que hablábamos antes, que dije Nelly, como familia que soportó algo tan extenso y doloroso, lo agradecido que tenemos que estar como sociedad, porque esa persona la sacaron de una institución a la que existían miles de niños y niñas, inclusive tu hijo o hija. Entonces, debemos reconocérselo a esa familia también, porque no es fácil estar en sus zapatos. No es fácil someter a un hijo a un proceso judicial, para nada. Requiere de una valentía que conmueve. Claro. Hay una pregunta, no es una pregunta, sino que es como una afirmación. ¿Debería existir la condena perpetua para los violadores? ¿Cómo se rige el código, las leyes? ¿Cuánto tiempo le dan a esta persona?
A ver, eso depende del delito que se le impute, ¿no? Existe el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante, el abuso sexual con acceso carnal. No hay solo un tipo de abuso, o como se llama en el lumbardo, una violación. Está la corrupción de menores también, que es cuando menores de 13 años son insertados a la esfera sexual cuando no debería suceder. Entonces, hay diferentes tipos de abuso, y para eso hay diferentes penas que teniendo en cuenta la circunstancia de cada hecho, es que el juez valora y decide el monto de esa pena. Nos abocamos y nos adentramos de lleno a lo que fue el proceso judicial. Pasaron 7 años. Desde la denuncia allá por el año 2018, entiendo yo, hasta la condena que se conoció en el día de ayer a 13 años. Estos procesos que son tan largos, vos lo ponías de manifiesto. ¿Quién lo pone de manifiesto a alguien que lo conoce desde adentro, digamos, avanzar en este proceso que son súper largos? Pasaron 7 años. ¿Cuál es la situación del detenido hoy día que logran que la justicia le dé una condena? ¿Cuál es la situación y qué cargos se le imputaron concretamente? Te corrijo, Nelly. Los hechos ocurrieron sí en el 2018, pero la denuncia se hace en el año 2023, hace 2 años. Ah, mira que digamos, qué distancia, qué tiempo tan prolongado. Debe ser cuando la niña se debe haber animado. Cuando la niña logra hablar. Logra hablar. La niña empieza a manifestar ciertas actitudes que los padres no entendían, y claro, intentaban llegar al porqué de eso, pero no podían porque había una nena amenazada. Entonces, recién en el año 2023 es que se formula la denuncia. A partir de la denuncia, la Fiscalía de Instrucción, de segundo turno, que bueno, tiene la fama esta de ser muy rápida para estos tipos de delitos, está muy preparada, es que realizó la detención de esta persona, porque ya presentamos una denuncia acompañada de pruebas, no es que fue solo la denuncia, la declaración de los hechos. Bien. Y bueno, a partir de ahí se siguen recabando pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, hasta llegar a la instancia de que la causa se eleve a juicio, y una vez elevada a juicio que se fija fecha para una audiencia, que es lo que pasó el día de ayer. Los delitos fueron 3 y son todos muy graves de índole sexual, pero no desplazarme tanto en eso. Bien. El profesor Díaz ya estaba en prisión preventiva, ¿no? Sí, ya estaba detenido. Ya estaba detenido. Bien. Sí. Esto, a diferencia de otros casos, digamos, que me parece que es es importante el paso que dieron desde la querella, que hayan logrado una prisión preventiva en un caso de abuso, porque conocemos otros casos también, no sé si similares, pero de abusos que no están en prisión preventiva y que están esperando una condena en libertad. Que esto lo diferencia, me parece que también un gran logro jurídico. Sí, totalmente. Cada proceso judicial es distinto, pero hemos trabajado en conjunto con la familia y con la Fiscalía un montón. Hay un esfuerzo gigante detrás de este proceso para que se logre la prisión preventiva, para que se logre llegar a una condena, y que la condena ha sido la del día de ayer. 13 años le dio la justicia. Sí, 13 años le dio. De cumplimiento efectivo, ¿no? Sí. Otra cosa que me gustaría dejar en claro, que por ahí se habla de una libertad condicional, del cumplimiento de los 2/3 de la condena. Los delitos contra la integridad sexual está fijado en el código, no pueden obtener la libertad condicional. Bien. Se encuentran excluidos, no hay posibilidades, por más que la persona no tenga antecedentes o que después lleve una conducta espectacular dentro del establecimiento penitenciario. A ver, también sabemos, porque es del libro, el grado de manipulación y de narcisismo que tienen estas personas, ¿no? Claro. Mira. Porque seguramente en la calle era un señor. Sí. Bueno, cuando vos agarrás el caso, ¿pesaba alguna otra denuncia de abuso, de violencia sobre esta persona?
cuando agarro el caso y me pongo a investigar, porque yo sé de investigar mucho, logro encontrar una publicación de una chica que también asegura haber sido víctima de este hombre. Es así que la aporto a la fiscalía, y desde ese aporte solicito que, para dar veracidad a esto, se la ofrezco como testigo, y sí, fue así. Hubo otra chica que también declaró haber sido víctima de este hombre, haber presentado una denuncia en 2 oportunidades en la ciudad de Río Cuarto, y la fiscalía corroboró eso y las denuncias estaban presentadas. Pero el proceso no se había llevado adelante. Desconozco los motivos, ¿no? Claro. Pero sí, existía otra denuncia. Qué terrible, digamos. A mí, yo no puedo salir del asombro, ¿no? En este tipo de casos, de abusar de niños, niñas. Es increíble esto, ¿no? Me asombra por sobremanera, me conmueve. Y la verdad que le pido disculpas a la audiencia por esta situación, pero es terriblemente doloroso, ¿no? Esta situación. Sí, tengo una pregunta acá de los oyentes. Los años que ya estuvo detenido, ¿eso se cuenta? Sí, se computan. Los años que está detenido en prisión preventiva se computan. Bien, perfecto. Y con esto que decías vos, Nelly, mira, basta con que cada uno en su casa haga un ejercicio. Si tenés un hijo, si tenés un sobrino, si tenés un primo, lo que sea, remitite una foto de cuando tenés 7 años. Claro. Remitite a una foto de alguien que ames mucho y que tenga 7 años. Y pensá, y ponete en el lugar de una madre, de una prima, de una hermana, de una familia, y ver que le anime eso, a esa inocencia, a esa criatura, a ese menor. Es terrible. Sí. Es robarle la vida en vida, literal. Totalmente. Es un ejercicio que podemos hacer todos para ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo? Para por unos segundos ver qué se siente. Martina, ¿cómo puede proceder? A ver, se sabe de este caso en particular, pero si hubiese otro caso así y nos están escuchando en estos momentos, ¿cuál sería la mejor manera para un papá o mamá? ¿Cómo sentarse a charlar? Si uno notó algo, se sienta a charlar con su hija o su hijo y ¿qué pregunta? ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos que acudir enseguida a un abogado o debemos acudir? Porque ahora esto es público, ya hay una sentencia, pero ¿y si hay otros casos que hayan pasado y no lo sabemos? ¿Qué hacemos? A ver, me parece que si hablamos de este caso puntual, primero que todo las acciones de los niños, remontarnos a esa época en la que nosotros sabíamos que esta persona estuvo en contacto con alguien con alguien de nuestra familia. Sí, exacto. Segundo, a los niños no le podemos dar siempre un espectro tan amplio de decir, ¿alguna vez a vos te pasó? No. Claro. Como viste que uno sale en el colegio y le dice, ¿cómo estuvo tu día? Claro. El niño, si te tiene que decir algo importante, vos lo tenés que llevar a cosas más específicas. Bien. ¿Alguna vez te pasó algo en una clase de gimnasia? ¿O qué hiciste en el primer recreo? El nene te va a hablar seguramente, si vos le llevas algo más específico, de algo que le pareció importante y que relacione con una situación más sencilla. Exacto. Obviamente que de conocerse de otros casos, se vuelve a abrir otro proceso diferente, y si llegado el momento se prueba, se vuelve a condenar. Claro. No es que este hecho hace que esta persona no pueda volver a ser condenada por otro caso análogo, ¿no? Está perfecto. No por lo mismo, no por este mismo hecho, no puede condenarse 2 veces por un mismo hecho. Pero si a otra persona le ocurrió, sí, totalmente. Totalmente. Perfecto. Bien, bueno. Perfecto. Hay que decir que este profesor se desempeñaba en Cabrera, en Deza y en Perdices. Sí. Y este caso puntualmente lo toman los tribunales de Villa María por haberse registrado en la localidad de Las Perdices. Sí. Esto es bien. Esto es así. Buenísimo. Doctora, ha sido muy amable por este tiempo, felicitarla por el trabajo que ha desarrollado. Lamentable el caso en sí, debe ser terrible, digamos, trabajar en un caso de estas condiciones, pero bueno, enhorabuena que
de algún modo la condena a 13 años de prisión pueda resarcir, yo creo que nunca, pero en algo, a la menor y a la familia. Ojalá que ocurra esto, que se pueda dejar un poco más tranquila. El daño ya está hecho, lamentablemente la reparación es, yo creo que no ocurre. En fin. Doctora, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Un caso terrible entonces de abuso sexual que se termina comprobando en la localidad de Las Perdices. Este caso de abuso sexual se habría registrado en el año 2018 y la agresión sexual habría sido a una niña que en su momento tenía entre 7 y 8 años de edad. Estos casos se comprueban que se habría dado en el ámbito educativo, en la escuela, y que por ello queda imputado quien era el profesor de educación física en ese momento, Darío Díaz, que la justicia en el día de ayer lo condenó a 13 años de prisión por varios delitos contra la integridad sexual de una menor. Se lo encontró culpable de abuso sexual simple, reiterado y abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de educador y también por el daño producido, que es corrupción de menores. Bueno, la justicia de Villa María lo condenó a 13 años de prisión y hay que decir que Díaz estaba detenido preventivamente desde el año 2023, si mal no recuerdo.